Evangelio según San Juan, capítulo 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 7 al 10. Esta es la primera parte de una serie de mensajes que vamos a estar compartiendo del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y le hemos titulado a este mensaje de la siguiente manera: la vida abundante en Cristo. La vida abundante en Cristo. Y vamos a leer los siguientes versículos, puestos de pie, en reverencia a la palabra del Señor, y hacemos lectura del mismo en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Cuando leemos estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dependiendo la información que hayamos recibido, va a ser nuestro análisis y conclusión de las mismas. Y me explico. Cuando se habla de la palabra abundancia, tristemente, por nuestro sistema norteamericano, el sistema que vivimos, para algunos abundancia tiene que ver con bienes materiales. De hecho, tan es así que algunos hasta han hecho una teología en la cual presentan y postulan que todos aquellos que se acercan a Jesucristo, por ende, una de las grandes bendiciones que van a obtener es abundancia material. Quiero aclarar que yo creo que Dios provee. De hecho, como el cántico que entonamos antes de la exposición, Dios provee. Inclusive puede proveer más abundantemente de lo que pedimos, entendemos y esperamos. Pero el enfoque de lo que vamos a hablar, basado en el pasaje de Juan capítulo 10, de la vida abundante en Cristo, va más allá, mucho más allá, de que simplemente del bien material. Va más allá de todo tipo de concepto como tenían los llamados hedonistas en la filosofía, donde decían que el placer es el fin de todas las cosas. Vamos a ver a través del pasaje qué es esa vida abundante en Cristo y por qué es tan importante y por qué la misma es digna de no solamente ser escuchada, sino de ser creída y vivida para la gloria de Dios. Tenemos que entender que Jesucristo en su audiencia, entre ellos tenía estos tipos de personas. Primero tenía entre ellos a los religiosos de su momento. Entiéndase que eran los escribas y los fariseos. Estas personas que se le consideraba doctores en la ley, personas muy conocedoras del Torá, de la ley de Dios, eran los que impartían la instrucción religiosa al pueblo. Pero tristemente, la inmensa mayoría de ellos no se acercaban a Jesucristo para aprender de Él, sino tristemente para buscar una ocasión para criticarle. Entre esa audiencia también se encontraban aquellos que fueron impactados y que fueron asombrados por el poder de Dios a través de Jesucristo en las obras y los milagros. Jesucristo evidenció el poder de Dios sanando personas, e inclusive alguno lo resucitó, como fue el caso de Lázaro, y en la multiplicación de los panes y los peces. Especialmente este último,
hizo de Jesucristo alguien bien popular. Y lo seguían, y estaban detrás de él. Al punto que en capítulos anteriores del que acabamos de leer, del Evangelio según San Juan, el mismo Jesucristo les habla a ese sector que ellos le buscaban, no porque habían visto las señales, sino porque habían comido y se habían saciado. Entonces, Él les hace ver que el verdadero propósito de Jesucristo de venir a la tierra es mucho más que simplemente darte un pan y darte una necesidad inmediata, sino que Él vino para dar algo que sencillamente jamás se puede obtener en este plano de la vida o en este plano del mundo, y es el perdón de pecados y la vida eterna que solamente proviene por medio de Cristo Jesús. Así que tenemos a quienes, a los religiosos, tenemos también a estos que fueron impactados por los milagros y especialmente la multiplicación de los panes y los peces, y dijeron, bueno, si seguimos a este hombre, imagínate, nunca nos va a faltar estos panes y estos peces. Y quién sabe, y en esto utilizó la especulación, pero también basado en las experiencias vividas como ser humano, donde algunos dirían, a lo mejor hasta podemos hacer negocio con todos los panes y los peces que multipliquen. Podríamos sacarle ganancias. Pero sin embargo había otro sector que era la audiencia de Jesucristo, y esas eran sus ovejas. Las ovejas, de los cuales entendemos que inmediatamente este texto va dirigido a ellos, que lógicamente también expuestas las otras dos audiencias, y en este caso nosotros como seguidores de Jesucristo, que es las implicaciones de lo que es una vida abundante en Cristo Jesús. Tenemos esta idea de la vida abundante, ¿por qué? Porque Él mismo dice en el verso 10 que yo he venido para que tengan vida. Y interesante, y lo vamos a explicar más adelante, porque alguien diría, pero vida tengo yo porque estoy escuchándote. Si no tuviera vida, no, jamás te escucharía. Pero es que esa es la paradoja del ser humano. El ser humano cree que sin Cristo vive, pero sin embargo está muerto. Así que Él ha venido para que tengan vida, pero no solamente para que la tengan y la disfruten, sino para que la tengan ¿qué? En abundancia. Y es importante que nosotros como seguidores de Jesucristo y como iglesia entendamos en qué radica esa vida abundante. Porque por otro lado, le voy a decir algo. Ese espíritu farisaico, ese espíritu religioso que fue hostil ante el mensaje de Jesucristo durante su ministerio terrenal de 3 años, me temo que ese mismo espíritu se ha infiltrado en algunos llamados cristianos. Es un espíritu que está basado en una filosofía o teología que es que yo me justifico por mis obras. Es un sistema religioso donde el primer lugar es el del hombre, donde el hombre es el aplaudido, donde el hombre es el reconocido, y de hecho todo lo que hace el hombre, aún en el nombre de Cristo, es para él llevarse ¿qué? La gloria. Y tristemente también está dentro de esa facción gente que en el nombre de Cristo entierran literalmente la gracia de Dios para imponer leyes y cargas que, como bien Jesucristo denunció de los escribas y fariseos, cargas que ellos ni con un dedo las pueden mover. Por lo tanto, a lo mejor cuando yo me dirijo a los creyentes, tanto los presentes como los que nos ven a través de los medios, y le hablo de una vida abundante, ellos dirán, pero ¿qué vida abundante si desde que yo estoy en Cristo mi vida es miserable? Mi vida es miserable. Mi vida se ha caracterizado por tristezas, pruebas, depresiones. ¿Qué clase de vida abundante? Pero déjeme decirle, y lo vamos a aclarar a medida que vayamos desarrollando el mensaje, pero te adelanto que no ha sido Cristo el que ha hecho tu vida miserable. No ha sido el Evangelio lo que ha hecho mal a tu vida. Lo que ha hecho mal a tu vida es aquellos que han creado un híbrido entre la religión del hombre con sus mandamientos y sus reglas, y han tratado de mezclar la llamado Evangelio o la gracia de Dios, y por ende han mezclado vino nuevo con odres viejos y se ha roto. Y entonces eso es lo que ha creado en el corazón de las personas que creen que Jesucristo les ha hecho daño, pero no ha sido Cristo, ha sido ese híbrido, ha sido que han mezclado lo que no jamás puede ser
la ley con la gracia, y han creado vidas miserables, vidas que no pueden disfrutar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que cuando vamos a desarrollar este concepto de la vida abundante en Cristo, no solamente ha de llevar claridad a las mentes de aquellos que posiblemente se han acercado a Cristo por los panes y los peces y confío en el Señor que como resultado de este mensaje entonces cambien su forma de pensar mediante la obra del Espíritu Santo y se acerquen a Cristo viendo en ellos algo más elevado que simplemente lo material. Y aquellos que tristemente han creído que el Evangelio es lo que los ha cargado, aquellos que han creído que ha sido Jesucristo el que le has hecho la vida miserable, te voy a hacer entender que no ha sido Jesucristo, ha sido un sistema religioso que ha adulterado la palabra de Dios. Y esos son de los que Jesucristo llama que son ladrones, que son salteadores, porque en Cristo sí puede haber algún tipo de aflicción, en Cristo puede haber algún tipo de prueba, óigame, pero también en Cristo gozamos de la consolación de Él. También en Cristo gozamos de la victoria de Él en la cruz del Calvario. También en Cristo gozamos de la esperanza en Él. Y esa esperanza nos mantiene firmes en el hoy y nos mantiene con la expectativa de lo que hemos de recibir al final de los tiempos, que es una casa no hecha de manos en los cielos, sino hecha con las mismas manos de Dios, no de manos humanas, para la gloria que de Él. El Evangelio de Juan explica claramente, y va desde el mismo capítulo 1, que Jesucristo es mucho más que un hombre. Jesucristo puede prometer lo que Él asevera, Él puede asegurar lo que Él asevera, porque de acuerdo a la introducción del Evangelio de Juan, Jesucristo es mucho más que un hombre. Jesucristo es Dios. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y ese verbo era que con Dios, y ese verbo que era Dios. Por lo tanto, nos hace ver que Jesucristo es más que un profeta, Jesucristo es el verbo encarnado de Dios. Así que todo lo que Él promete se cumple. Todo lo que Él promete es digna de nuestra confianza. De una confianza completamente descansando en las manos del Señor, puesto que Él es Dios y la esencia misma de Dios es que Él no puede mentir y que Él es inmutable, que no cambia y que Él es soberano. Por lo tanto, yo me puedo arrojar en las manos de Dios confiadamente en que es lo que está diciendo es cierto. Y lo único que Dios pide de mí es que yo confíe. Es que yo confíe en esas palabras. Entonces el Evangelio de Juan registra, a diferencia de los otros tres evangelios, unas informaciones acerca de que podemos apreciar a un Jesucristo que es personal. A un Jesucristo que le interesa el ser humano. Los otros evangelios sí presentan a Cristo con la gente, pero lo que quiero resaltar es que los otros evangelios resalta predominantemente Jesucristo hablando a las multitudes. Mientras que en el Evangelio de Juan resalta a Jesucristo hablando con las personas uno a uno. Cristo podía estar con cientos de personas dando un discurso, pero también daba esa misma calidad de discurso y de consejo a una mujer en el pozo, como fue la mujer samaritana, como a Nicodemo en la oscuridad y escondido, como fue a Natanael y Felipe, como también lo fue con el ciego de nacimiento y con todos los demás, mis queridos hermanos. Y un paréntesis, siempre lo he dicho a aquellos que quieren ser candidatos o son candidatos al ministerio: si usted no puede predicar bien a una congregación de 10, jamás espere que Dios lo ponga en una catedral. ¿Usted sabe por qué? Porque yo he sabido de ministros que dicen, bueno, ¿ahí cuántos van? Van 5, pues yo voy a hacer una reflexión más sencilla. Ahora, si le dice que van a predicar en una conferencia donde hay miles de asistentes, oh no, mi hermano, ellos van como pavos reales. Y ellos se preparan muy bien y hacen una exégesis. Y hacen todo debidamente ordenado, porque óigame, la audiencia es grande, la audiencia es importante. Yo le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Mi audiencia siempre es importante,
Pero la importancia no descansa en el número de los asistentes. Es que descansa en que los que me escuchan son los hijos de Dios. En que los que me escuchan a mí son inclusive los pecadores que necesitan urgentemente la gracia de Dios. En eso radica la importancia de ¿qué? De mi mensaje. Por lo tanto, aquellos que aspiran al ministerio, mis queridos hermanos, y lo doy como un consejo en un paréntesis, no se crea más grande que Cristo, por favor. Cristo estuvo dispuesto a hablarle a una persona. Es más, y no solo a una persona, ¿qué clase de persona? A una mujer con una dudosa reputación, pero sin embargo era un alma de salvar. Y Dios la salvó por medio de ¿qué? De Cristo. Así que el Evangelio de Juan resalta esas entrevistas, ese uno a uno de Jesucristo con las personas. Y al mismo tiempo hay una gran revelación acerca de su plan con su pueblo y también de su naturaleza, de quién es Él. Los yo soy abundan en el Evangelio de Juan. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. El yo soy. Cada una de esas imágenes nos dan más luz acerca de a qué vino Jesucristo. Y vino sencillamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para dar a esos que Él salva una vida que abundante. Así que en el capítulo 10 está Jesucristo dirigiéndose a sus discípulos, pero como le dije, no ignorando otros de las audiencias que Él tenía que estaban escuchándolo a Él. Y aquí el tema principal es diciéndole a sus discípulos, óigame, ustedes no tienen que buscar hacia más nada o en otro lugar. Ustedes no tienen que seguir un sistema religioso frío y muerto. Yo estoy en ustedes y yo les vengo a dar vida y vida en abundancia. Los mensajes de Jesucristo ciertamente puede ser de momento motivo de tristeza en el sentido de que cuando nos pide que nos arrepintamos, sí hay, y de ahí debe haber tristeza, tristeza por nuestro pecado y nuestra tristeza por haber ofendido a Dios. Pero una vez que Él obra en nuestro corazón el milagro de la fe, lo que tiene que haber es gozo y alegría. Y eso es vida abundante en Cristo. Él dice aquí en el verso 7, volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron. ¿Quiénes? Las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo como buen maestro utilizaba las ocasiones o costumbres de su época para ilustrar ¿qué? Principios del reino de Dios. En este caso utilizó la vocación más común de ese entonces, que es el pastorado. No es la primera vez, porque en el Antiguo Testamento, el salmo que nosotros reconocemos y hasta inconversos lo recitan, que es el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada que me faltará. Porque en la cultura hebraica y en la cultura del Medio Oriente de esos momentos, la vocación pastoril, literalmente de dirigir un redil, de dirigir unas ovejas, era una práctica muy común, al mismo tiempo que era una práctica y una vocación muy digna. Ahora, Él dice aquí que Él es la puerta. Y queremos explicar esos textos antes de entrar a los principios que nos enseñan este pasaje acerca de la vida abundante en Cristo. Y es que nos resulta interesante que Él mismo dice que Él es la puerta y más adelante Él dice que Él es el buen pastor. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo puede ser pastor y al mismo tiempo la puerta? Pues le voy a explicar por qué es. De acuerdo a tradiciones de ese tiempo, en términos históricos, el pastor estaba 24 horas con sus ovejas, ¿verdad? El trabajo del pastor era cuidarlas de los ataques de los lobos y de las fieras del campo, pero también de los ladrones, porque las amenazas de las ovejas no solamente eran los animales, eran también aquellos que querían robarles ovejas al pastor y querían trasquilarlas y sacar provecho. Entonces el pastor tenía que estar vigilante, también tenía que encargarse de buscarle los pastos más correctos para la alimentación.
Él tenía que confirmar y verificar que ese pasto tenía los nutrientes, que era algo positivo y muy bueno para ellas, porque el pastor buscaba el bienestar de sus ovejas. Entonces, entrada la noche, las recogía y entonces las llevaba a un redil. El redil estaba cercado, pero entonces, lógicamente, tenía una puerta. Pero esa puerta no era una puerta física como la que tenemos aquí hoy. La puerta, ¿usted sabe quién era? El mismo pastor. O sea, él tomaba las ovejas, las llevaba a redil, las contaba uno a uno, no me falta esta, no me faltan, están toditas aquí, aquí está, y luego cuando ya ellas estaban en redil, él mismo se ponía como la puerta, se sentaba allí. ¿Qué implicaba eso? Que si un lobo quería comerse una de esas ovejas, tenía que pasar por encima de él. Si un ladrón quería robárselas, tenía que pasar por encima del pastor. Él mismo era la puerta. Él mismo era el que reconocía a sus ovejas y le decía, entren. Y una vez allí dentro, entonces él se sentaba y allí las vigilaba. Oiga, qué hermosa imagen de esto. Porque no solamente él es el buen pastor en el sentido de la dirección, sino que él mismo es que la puerta. Y nos va llevando a nosotros un mensaje teológico y práctico sumamente hermoso. Y es que en Jesucristo lo tenemos todo. En Jesucristo es nuestra entrada al Padre. Pero Jesucristo también es mi pastor. Que nada que me faltará. Entonces lo utiliza todo esto en el contexto de ¿qué? De que de la misma manera que a las ovejas, en términos del animal, del redil, ciertamente estaban esos ladrones que estaban rondando continuamente, buscando robárselas. Así también espiritualmente hablando, hermanos, a nosotros como ovejas, porque yo soy pastor, pero todavía también soy una oveja. Esto es lo paradójico del ministerio pastoral. Yo soy el pastor de ustedes, pero yo estoy sujeto al pastor de las almas, que es Cristo Jesús. Yo soy una oveja también. Inclusive no solamente tengo el pastor de pastores, que es Cristo Jesús, sino también debo darle cuenta a pastores de carne y hueso acá. Porque yo también soy oveja. Oh, qué triste que aquellos pastores creen que después de la ordenación, óigame, están a un nivel espiritual allí de altura y los demás por encima, por debajo. Óigame, si así piensas, no has entendido la Biblia. Porque nosotros somos líderes ovejas. Es más, les voy a decir algo. Yo soy un pastor oveja. Yo necesito llamar a mi pastor y en ocasiones decirle, ayúdame en esto. Tengo dudas de aquello. Ora por mí. Ayúdame. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo una oveja. Ahora, usted dirá, ¿y mi pastor? Pues mi pastor tiene pastores que también le ayudan porque, hermanos, Dios nos ha creado para depender de Dios continuamente. Directamente de él, pero también a través de los medios. Yo no creo en pastores aislados, llaneros solitarios. Eso es peligroso. Es peligroso para la congregación y es peligroso para el pastor mismo. ¿Usted sabe por qué? Porque que yo sepa, yo todavía no estoy pastoreando con un cuerpo glorificado. Todavía estoy en esta carne. Y yo necesito que el Señor siga trabajando en mi vida y que otros hombres probos y maduros en la fe me ayuden a mí a seguir creciendo. Aunque ahora mismo acabo de cumplir 31 años en el pastorado. Eso me hace viejo, pero todavía me falta mucho por aprender en Cristo Jesús. Así que Jesucristo le está hablando a ellos y le está diciendo, hay unas amenazas espirituales. Hay muchos retos y desafíos de ustedes como ovejas, pero sepan algo, no tienen por qué temer, porque yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. En otras palabras, yo tengo el control y yo les doy vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Primeramente, para analizar de la vida abundante, tenemos que entender lo primero, y es lo siguiente. Nosotros tenemos y podemos gozar de una vida abundante en Cristo, que vida abundante no es otra cosa que es el participar del perdón de los pecados y gozar de ¿qué? De la compañía y de la protección de Dios eternamente y para siempre. Una vida abundante es aquella que no camina en soledad de vida.
Es aquella que no es que ha puesto su confianza en una religión, sino que su confianza está en una persona viva, que es Cristo Jesús. Hoy nosotros no estamos haciendo reflexión de las palabras de un ser muerto, porque Él venció la muerte. Él está sentado a la diestra del Padre y Él mismo dice en el Evangelio de Juan que envió el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, y de manera que donde están dos o más en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Así que hoy, mis queridos hermanos, aunque no lo veamos físicamente, Él está aquí presente. Él está aquí glorificándose en nuestras vidas. Él está aquí haciéndote que en la medida que yo predico este sermón, tu corazón arda, pero no arda por mí como pastor, sino que arda por Él, que Él es el pastor de nuestras almas. Él está presente aquí. Nuestro Dios está vivo, no está muerto. Gloria a Dios. Él está presente. Entonces, esa vida abundante es esa plenitud que tenemos de confianza en un Dios que nos protege y nos guarda. Y que es posible porque primeramente esa vida abundante es real porque Él es nuestro pastor. Escúcheme bien, Él es nuestro pastor. Él mismo dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan que en abundancia. Puede haber vida abundante porque la da Él. Él es la fuente de vida. Él, de acuerdo al apóstol Pablo, los Colosenses, dice que todas las cosas en Él subsisten y fueron creadas. Y el mismo Juan en el capítulo 1 también se une a esa enseñanza, a esa realidad teológica inspirada por Dios, de que la vida misma vino a los hombres. O sea, solamente puede dar vida el que la tiene o el que la da, y en este caso es Cristo Jesús. Él puede asegurarme y asegurarnos vida abundante porque Él es el pastor. Él la puede dar. Primeramente porque como pastor, Él es el que dirige. Oh, mis queridos hermanos, qué necesario es que nosotros pongamos nuestras vidas diariamente ante el Señor. Porque el futuro está en sus manos y Él conoce todas las cosas, pero yo no. Nosotros necesitamos ser dirigidos. Y la vida abundante descansa en que nosotros no carecemos de dirección, sino al contrario, no solamente tenemos dirección, sino la mejor dirección del mundo, que es Cristo Jesús. Él es quien nos dirige, pero al mismo tiempo, de acuerdo al pasaje, Él es el que nos protege. Nos protege. Oh, mi hermano, nos sentimos muy grandes, pero déjeme decirle que nosotros no somos tan fuertes como pensamos, somos frágiles. Pablo dijo que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, un vaso de barro saben que es lo más frágil. Y sería hasta ilógico pensar que yo voy a poner algo tan valioso en algo tan frágil. Pero sin embargo, miren cómo es Dios. Dios ha puesto su tesoro, que es el Evangelio en nuestro corazón, la fe. Y su presencia a través del Espíritu Santo es gente frágil como tú, como yo. Pero es que necesitamos, porque de otra manera nos autodestruimos. Si no tuviera este tesoro que es Cristo Jesús en nuestro corazón, en nuestra vasija de barro que somos nosotros, óigame, hace rato que hubiéramos sido quebrantados, pero no por Dios, sino por las circunstancias de la vida que son duras. Oh, aquellos que dicen que estando en Cristo son miserables, vuelvo y le digo, han sido miserables porque no le han dado el Evangelio, no les han predicado la palabra de Dios, le han predicado fábulas con algo salpicado de cristianismo. Pero aquellos que comprenden la gracia de Dios, aquellos que se adentran a la Escritura, aquellos que digieren lo que Jesucristo habló de manera pura, sí vamos a tener aflicciones. ¿Quién no las ha tenido aquí? Sí hay momentos de tristeza y de duda, pero al mismo tiempo hay una luz que se alumbra en nuestro corazón, que es Cristo Jesús.
y nos hace ver que aunque caminemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está aquí con nosotros. Oh, mi hermano, la gran diferencia entre un creyente y no creyente no es que los dos no pasen por las mismas pruebas, es que solo uno de los dos va a sobrevivir a ellas. Y esa es la iglesia del Señor. Ese es el creyente. ¿Por qué? Porque su vida no está fundamentada sobre la arena, sino que está fundamentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Las dos casas de la enseñanza de Cristo al final del Sermón del Monte, las dos casas por fuera eran iguales, las dos casas estaban hechas de los mismos materiales, las dos casas se veían muy bonitas, pero la diferencia estaba en lo que no se veía ante los humanos, y era la base. Una edificada sobre la roca, otra sobre la arena. ¿Y qué evidenció lo que no se veía ante los humanos? Que cuando vino la misma tormenta y los mismos vientos y el mismo azote, una se arruinó y la otra se mantuvo en pie. ¿Por qué se mantuvo en pie? Porque estaba sobre la roca. Este servidor ha pasado tormentas, muchachos. María, George. Y estamos hablando de los huracanes físicos, de los fenómenos meteorológicos, pero emocionalmente, la vida, traiciones, decepciones, tristezas, angustias, Ahora, por favor, no se detenga en todo lo que le estoy diciendo. Es que ahora usted me está mirando y yo estoy de pie todavía. Entonces, ¿por qué estoy de pie? Porque Dios es mi roca. Porque Cristo es mi sustento. Porque si no fuera por Él, yo no estaría aquí. Hace rato que hubiera una lápida diciendo 1968 a no sé a qué año. Así que ya sabe el año de mi nacimiento, saque número, ¿verdad? Pero cuando se vaya entonces a reír de mi edad, le digo que yo cumplo dentro de 2 semanas y estoy abierto a regalos. Para que consuele este corazón triste que se pone más viejo. ¿Ok? Déjese usar por el Señor. Pero ¿sabe qué? Estamos en pie por la gracia de Cristo y yo lo veo a ustedes en pie. Y yo sé que detrás de ustedes hay una historia, la que yo sé como pastor y la que no sé. Y que ustedes si quieren me la confíen y si no, no tienen que hacerlo. Lo que sí sé es que ustedes están en pie por lo mismo que yo estoy en pie, por la gracia de Jesucristo. Porque Cristo nos ha dado vida abundante. Esa es la vida abundante. Vida abundante no es una vida sin problemas o sin aflicciones. Oiga, mi hermano, pero ¿quién tiene eso? Entonces no es un ser humano, es una piedra. No, la vida no es ausente de problemas. Todos tenemos las mismas situaciones. Le da catarro al impío como al creyente, como al idólatra y al politeísta. Todos tienen sus asuntos, pero ¿sabes quiénes se mantienen? Los que Dios ha llamado por su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él le dice a los mismos discípulos, ustedes son mis ovejas. Ustedes son mis ovejas. Porque ustedes reconocen mi voz y yo las conozco a ustedes. Porque las ovejas no escuchan otra voz que no sea la de su pastor. Muchos pueden silbar, pero hasta que no sea tu silbido, Él no mira. Yo no tengo ovejas, pero tengo 3 gatos. Y ellos reconocen mi voz. Y le voy a decir algo, a diferencia de lo que la gente cree, y los gatos me siguen. La gente decía, no, que los gatos son así, como medio orgullosos, y que no siguen. Es verdad, son orgullosos con los que no conocen. Pero mi esposa, mis hijos saben, y suena hasta jocoso, que por las noches los llamamos a cada uno por su nombre, vamos a dormir, y ellos hacen clic, 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 y suben la escalera hasta la habitación y ahí están. Reconocen la voz. Y reconocen el amor que uno les da a ellos. Qué increíble que a veces las mascotas puedan ser tan sensibles y agradecidos con amor. Y el ser humano, para que usted vea cómo es el corazón depravado, aún a veces dándole amor se alejan más. Pero ¿sabe algo? Las ovejas reconocen la voz de su pastor y le siguen. Porque son escogidas por él. Porque es la voz de Dios allí en su corazón. Y Él es el pastor, y porque Él es el pastor, no solamente Él me dirige, no solamente Él me protege, sino que no me va a faltar del alimento, porque me llevará a lugares de delicados pastos.
como dijo el Salmo 23. Nos va a llevar a los lugares que necesitamos nosotros ser apacentados. Nos dará todo lo necesario. Y ciertamente nos negará lo que no necesitamos o lo que nos puede hacer daño. Padre bueno es aquel que no deja que su hijo se traiga una piedra pensando que es un dulce, un candy. Padre bueno es aquel que aunque llore, le arrebata esa piedra de su mano y le dice, esto no es un candy, esto no es un dulce, esto es una piedra. Y si te la masticas, te va a hacer daño a los dientes. Y si te la tragas, te va a hacer mucho daño. Y el niño llorará, y el niño que provocará una gran tensión en ese momento, pero nadie se muere por llorar, se podría morir por tragarse la piedra. Y luego le enseñarás, no, lo que tú necesitas tomar es esto es lo que tú necesitas. Lo digo como una ilustración de que Dios mismo a veces en nuestras vidas nosotros peleamos por cosas que sencillamente Dios no quiere porque nos hace daño. No es porque Dios es un Dios arbitrario, dictador, como algunos liberales lo quieren presentar, que nosotros los conservadores tenemos un Dios que es simplemente uno que quiere dictatorialmente controlar las vidas. No, mi hermano, el dictador busca y controla las vidas para su beneficio. La imagen que yo tengo de Jesucristo es un líder, siervo sufriente, que lidera y que no me da muchas veces lo que yo pido porque me va a hacer daño. Porque Él tiene más cosas reservadas en esa vida abundante que Él nos ha prometido. Gloria a Dios. Yo sé que a veces no es fácil, pero tenemos que confiar. Y Él nos dirige hacia donde mejor nos conviene, porque nos ama. Aquel que no nos ama es como, dice aquí, que son como el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas y debe venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, es la imagen de una persona que le dijeron, mira, te voy a pagar para que tú me cuides las ovejas en lo que yo vengo. Pero ¿qué ocurre? Fantástico, pero él no le va a tener el mismo amor, él no le va a tener la misma pasión porque no son de él. Y cuando venga el lobo, dijo, muchacho, para que el lobo me muerda a mí, me voy yo, mejor que las muerda a ella. Usted y yo sabemos que a otras personas pueden apreciar a nuestros hijos, pero nadie los va a amar más que nosotros. Usted y yo lo sabemos. El mismo Señor está diciéndole que Él nos protege y Él nos guarda de que de todos esos asalariados. El asalariado es una persona que simplemente, eso mismo, él maneja algo, pero él no le tiene amor a eso, él le tiene amor más que a lo que tú le diste. Te puede cuidar la casa y tú le pagas, pero todo lo que está ahí no es de él. Es más, a veces cuidado que no sea que él mismo tenga unos amiguitos que se roben lo que tienes tú ahí. ¿Y por qué lo hace? No solo porque tiene un corazón malvado, es que el corazón malvado lo lleva a él a concluir, eso no es mío, así que yo no sufro por lo que no es mío. Muchos de nosotros recuerdo el primer carro que yo tuve, me lo regaló mi papá, un Toyota Corona de 1970, que la transmisión era aquí, que tú le ponías el parking, reversa, y esto acá. Pero había una gran diferencia, el carro era tan viejito que yo por fe tenía que saber hacia dónde yo iba, o sea, no marcaba. El palito que identificaba la reversa, el drive y eso, no aparecía, yo simplemente hacía... y daba un poquito, estoy en reversa, y para adelante, y para atrás, y para adelante, así era, tenía que agarrarlo con calma, pero aún así, yo siendo novio de mi esposa, me emocioné por estar con ella, no sé, y cuando ella se baja, en lugar de dar drive, le di reversa y le di a una montaña de bloque. Entonces, el asunto es que no solamente me dolió lo que le hice al carro, me dio vergüenza que ella me viera, porque yo estaba en el proceso de impresionarla para agarrarla a mi redil. Y yo no sé, gracias a Dios que eso no afectó su percepción de mí. No dijo, oye, este es medio bruto guiando. No, yo me asomé por la ventanilla como riéndome bien soso, así, mira, los bloques también. Los bloques están bien, pero claro, era que el carrito que mi papá me regaló y no tenía eso, estaba viejito el carro. Hoy día yo veo que hasta muchos jóvenes tienen mejores carros que hasta los padres. En aquel tiempo, pues era el carro que te podía dar tu papá y le voy a decir algo, yo celaba ese carro
Óigame, tenía asientos de vinil, que usted sabe que a las 12 del mediodía en Ponce, eso era a nivel de infierno, hasta el mismo Satanás no se montaba en el carro. Yo era libre de tentación allí, porque estaba más caluroso que el mismo infierno. No tenía aire acondicionado, solamente radio AM. Así que yo sabía todos los juegos de AA, olvídese, eso era la dieta diaria. Pero me llevó por 4 años a la universidad y me trajo. Y celaba ese carro, aun cuando mis amigos se montaban, yo le decía, no me dejes Coca-Cola ahí, no me dejes refresco, no me dejes comida ahí. Porque aunque no era un carro impresionante, pero era mi carro, que mi papá me lo dio con sacrificio. ¿Por qué yo lo celaba? Porque aunque pareciera insignificante ante los otros, porque no era un carro de lujo ni de moda, pero era mi carro. Era el que me llevaba y me traía a la universidad. Cuando se lo prestaba a otro, yo decía, este no lo va a cuidar igual. Y era cierto, no lo cuidaba igual. Yo encontraba una papa frita siempre. Encontraba un vaso de un fast food muy conocido con una M. Y yo a este no me cuida el carro. ¿Sabes por qué? No es de él. Ahora tú te trepabas en el carro de él, lo primero que decía, sacúdete los zapatos, que no quiero que me llenes la alfombra de tierra. Y yo, pero tú me puedes dejar papas fritas en el mío. Y él me decía, pero es que el mío es nuevo, el tuyo es viejo. No, espérate un momentito, el principio no es nuevo o viejo, es que para mí tiene valor. Y ¿sabe algo? Para Jesucristo esto no es cuestión de que nosotros seamos ricos o pobres, blancos, negros o chinos. Dios nos ama a todos por igual. No es importante que seamos altos, bajitos. Dios nos ama igual, porque somos sus ovejas. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria sea a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Lo segundo de una vida abundante no es solamente que es garantía porque Él es nuestro pastor, sino porque de acuerdo al texto, Él es la puerta. O sea, Él es la única entrada. Hermanos, no puede haber vida abundante fuera de Jesucristo. Vivimos en unos tiempos donde lo que se llama el pluralismo religioso está de moda. Está de moda. Es pensar que todos los caminos nos conducen a Dios, que no importa lo que tú creas. Dios me conoce mi corazón y Él sabe lo que yo tengo. Y yo no voy a ninguna iglesia, yo no leo la Biblia nunca, yo solamente me acuerdo de Dios cuando hay un temblor de tierra o cuando viene un huracán, pero Dios conoce mi corazón. ¿Usted no ha escuchado eso? Le voy a decir algo, esa es una de las cosas más ofensivas que yo he visto. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, soy un oportunista, ¿lo sabía? Porque solamente me acuerdo de Dios cuando estoy asustado. Pero el resto del año no me preocupa. Y lo más interesante es que Dios me tiene que aceptar así como soy. Porque a fin de cuentas, todos los caminos conducen al Señor. Como diciendo, un corazón sincero, sin Cristo, nos habilita para entrar a su presencia. Primero, que no hay tal cosa como un corazón sincero. Es un corazón engañado de sí mismo. Lo segundo es que el mismo Dios prescribió que fuera a través de Jesucristo la puerta. Él es la puerta. Por Él tenemos que entrar y por Él solamente es que podemos hallar el lugar del descanso. La vida abundante solamente es a través de la única puerta, no una de las muchas puertas, no a través de las otras alternativas del hombre, es a través de ¿quién? De Jesucristo, nuestro Señor. Y tercero, mis queridos hermanos, es que la vida abundante en Cristo no solo es garantía porque Él es nuestro pastor, no solamente porque de acuerdo al pasaje de Juan, Él es la puerta, sino también porque Él es la fuente, Él es la causa, Él es la razón. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Creyendo en Él, tenemos todas las bendiciones que el Padre ha reservado para nosotros. Él es la fuente. Sin Cristo es imposible agradar a Dios. Alguien, recuerdo, ¿y por qué hago esta aseveración? Porque conversaba hace un tiempo atrás con una persona que tratábamos de alcanzar y yo le dije, bueno, sin Cristo es imposible agradarle a Dios. Me dice, no, la Biblia no dice eso. Y yo, ¿no? ¿Qué dice? Es que sin fe. Y es muy bien, exactamente. ¿Sin fe en quién? Y él me dijo, ¿qué usted dice? Yo, ven acá. Es que la fe no... Nosotros no somos salvos fe en la fe. Eso es un disparate.
Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido, eso no tiene... O sea, fe en la fe. La fe tiene que tener un objeto. O la fe eres tú, que está mal dirigida, pero tienes que tener fe en algo. Y por eso yo te digo que sin Cristo es imposible agradar a Dios, porque es la fe en Él. Y él me dijo, yo no lo había visto así. Y yo, pero entonces, ¿fe en qué? Estoy de acuerdo que sin fe es imposible agradarle a Dios, pero ¿en qué tú has puesto la fe? Y él me dijo, pues en mí. En ti mismo. Wow. Yo creo en tener una autoestima saludable, pero tampoco exagerada. Es la fe en Cristo. La fe en Cristo agrada a Dios. Y Él es la fuente de nuestra vida abundante. Concluimos con lo siguiente, mis queridos hermanos. Nosotros solamente tenemos vida abundante en la única persona que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. En el mundo de las iglesias, tristemente, hoy, aún en iglesias que tienen un letrero que dice iglesia cristiana, sin embargo, la gente sale más cabizbaja y se sienten más miserables en lugar de participar de la vida abundante. ¿Usted sabe por qué? Porque uno de los ladrones y los salteadores son aquellos también que han predicado una mezcla de ley con gracia, que eso jamás se puede mezclar. Por un lado, te dicen que Jesucristo salva y que Jesucristo te da vida eterna, pero por otro lado te imponen cargas que ellos ni con un dedo pueden moverlas. Te imponen religión, cargas. Son más los no que los sí. La gente llega a la casa y en lugar de pensar y experimentar la gracia de Jesucristo y la satisfacción de esa relación con Él, viven con un terror de Dios y con una incertidumbre de qué va a pasar con ellos en la eternidad. Increíble que eso pueda ocurrir. Porque nuestra única preocupación hoy, ¿sabes cuál debe ser? ¿Cómo sirvo mejor a Cristo? Porque mi asunto de la eternidad ya está dilucidado. Somos salvos por la gracia de Dios. Y eso es una gracia que es eterna y para siempre. Por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tendremos aflicción, pero confiemos que Él ha vencido al mundo. Tendremos situaciones, pero tenemos el recurso de la oración y de un Señor que nos escucha continuamente y se empatiza con nuestra condición. Así que, por lo tanto, a pesar de las pruebas, ¿sabes qué? Usted y yo, en Cristo, tenemos vida abundante. Y la gloria es del Señor. Vamos a orar.